Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Hola Alejo, muy bien. Esperamos que todos ustedes también se encuentren muy bien esta tarde y que estemos así todos contentos, felices de volvernos a ver en esta nueva emisión para abordar este tema, las etapas del duelo. Pero antes de comenzar, vamos a invitarlos a todos a hacer una oración de apertura para que podamos entrar en sintonía con el mundo mayor, con los espíritus buenos. Vamos a abrir nuestros corazones, a serenar nuestros pensamientos, a buscar dentro de nuestros corazones esos pensamientos y sentimientos más nobles relacionados con el amor, con la paz, con la gratitud, con la esperanza, para poder así entrar en un estado vibratorio de sintonía que nos ayude a acercarnos al Padre Celestial, para pedirle en esta oportunidad su asistencia, su inspiración, su protección y su consuelo a través del amado Maestro Jesús y de los trabajadores del bien que sirven al Divino Maestro, así como también el auxilio de cada uno de nuestros espíritus guías. Agradecemos a lo alto por esta oportunidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús, iluminando nuestras almas y nuestros corazones. Que así sea. Que así sea. Bueno, vamos entonces a comenzar con la invitación del día de hoy, que es las etapas del duelo, continuando justamente con este eje temático de la pérdida de los seres queridos. Y vamos a pedirle a Giselle justamente que nos desarrolle todos los temas que vamos a estar abordando en esta emisión y en la próxima. Bueno, para comenzar a abordar el tema de las fases del duelo, vamos a iniciar con un breve pasaje del Evangelio según el Espiritismo que nos habla del Cristo Consolador, para luego después ver en qué bibliografía nos hemos basado, en qué autor nos hemos basado, para tratar en esta primera etapa de dos de las fases del duelo, como son la negación y la ira. Luego, en un próximo encuentro, seguiremos abordando y profundizando sobre este tema. Y en el Evangelio según el Espiritismo, San Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30, nos dice: Venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Todos los padecimientos, las miserias, vamos a ver que también los desengaños, los dolores físicos, la pérdida de seres queridos encuentran su consuelo en la fe en el porvenir, en la confianza en la justicia de Dios, que Cristo vino a enseñar a los hombres. Por el contrario, sobre aquel que nada espera después de esta vida, o que simplemente duda, las aflicciones caen con todo su peso, y ninguna esperanza viene a endulzar su amargura. Nos está hablando aquí de esa visión que nos da el espiritismo, esa certeza que nos viene a traer e incluso nos permite comprobar a través de la práctica de que la vida continúa, de que no finaliza cuando perece el cuerpo físico. Y todo esto nos sustenta en todas las situaciones difíciles, como ser una de ellas la pérdida momentánea
de un ser querido. Y decimos momentánea porque el reencuentro entre esos seres que se aman siempre ocurre. Y eso es lo que quiso decir Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Sin embargo, Jesús pone una condición, tanto para su asistencia como para la felicidad que promete a los afligidos. Y esa condición está en la ley que Él enseña. Su yugo es la observancia de esa ley, pero ese yugo es ligero y la ley es suave, puesto que impone como deber el amor y la caridad. Podemos profundizar este tema hermosísimo que nos permite a nosotros finalmente poder comprender qué nos está queriendo decir el Maestro Jesús en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, el Cristo Consolador, en el yugo es ligero. Entonces, tengamos en cuenta esto. Si nosotros nos ponemos reticentes a la voluntad de Dios, si nosotros estamos en contra de la ley de Dios, evidentemente que ya vamos a encontrarnos con dificultades, porque no hay una cuestión de aceptación, no hay una cuestión de nosotros querer ser mansos, sumisos a la voluntad divina. Y como bien ya habíamos hablado en emisiones anteriores, justamente en la etapa del duelo hay un proceso en el cual la aceptación no está contemplada, que empiezan a ocurrir ciertas cosas que las vamos a ir comenzando a develar y a analizar en el día de hoy. La doctrina espírita nos acerca las tiernas palabras de Jesús, acompañada de las reflexiones de los espíritus de luz, para que podamos alcanzar un nuevo nivel de conciencia y comprensión de nuestras aflicciones. Nos proponemos comprender las etapas del duelo a la luz de las consoladoras palabras del Evangelio según el Espiritismo, para llegar a una comprensión más profunda de nuestros sentimientos y que sin negarlos podamos vivenciarlos de una manera saludable, con el objetivo de que nuestras almas sanen y podamos conquistar la paz y crecer espiritualmente. Esto es lo que nos va a permitir la doctrina espírita, justamente transitar con más fuerzas morales, poder alcanzar esa paz, esa armonía en nuestras almas y comenzar a transitar ese proceso de cura, de sanación, del que hablábamos justamente al final del encuentro pasado, que es tan importante tenerlo en cuenta, respetarnos, autoamarnos, no criticarnos y permitirnos que podamos sentir todas estas cosas que se suscitan cuando se comienza a transitar el duelo, siempre teniendo en cuenta de que existen profesionales del área de la salud que pueden acompañarnos, que pueden ayudarnos, a los que podemos consultar y que de ninguna manera la doctrina espírita pretende dejar a un lado, sino por el contrario, hacer énfasis en lo útil y lo bueno de estos tratamientos. Y vamos a presentar y a recordar a muchas personas que ya vienen siguiendo este eje temático, quién fue Elizabeth Kubler-Ross, para que está hoy recién comenzando a seguir estos videos que presentamos cada semana. La doctora Elizabeth Kubler-Ross nació en Zúrich en 1926, en Arizona, desencarnó en el 2004 y fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense que fue una de las mayores expertas mundiales en temas de la muerte, personas moribundas y cuidados paliativos. Fue pionera en el campo de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte y actualmente es reconocida como una autoridad en la materia. Otros autores también han abordado el tema de las fases del duelo, pero en particular en este encuentro vamos a estar hablando de la mirada que nos trae la doctora Ross. Bueno,
Para hacer una síntesis completa de cuáles son estas 5 etapas que menciona la doctora Ross, tenemos la primera, que es la negación, la segunda, la ira, la tercera, la negociación, la cuarta, la depresión y la quinta, la aceptación. La doctora Ross dice que los dolientes no atravesarán por ellas en un orden prescrito, sino que se trata de un marco que nos permite iniciar un proceso de aprendizaje, donde finalmente comprendemos que es posible convivir con esta pérdida y continuar en una realidad en la que este familiar ya no estará, al menos momentáneamente y físicamente, no estará siempre a nuestro lado como solía serlo. Y remarquemos esto, no es un proceso donde estos pasos se dan en un orden predeterminado, sino que podemos transitarlos en distinto orden e incluso volver a transitar por alguno de ellos que ya hemos transitado. Si el ser humano es dinámico, es muy complejo y esta exposición que se hace aquí es meramente didáctica para que podamos comprender un poquito más qué sucede dentro nuestro en estos momentos donde se producen crisis, donde se produce tristeza, donde se produce desorientación. Poder comprendernos un poquito más si no estamos transitando por ese momento ahora mismo, no hemos sufrido recientemente la pérdida de un ser querido. Bueno, estar preparados, más conscientes, porque a todos en algún momento nos toca atravesar por una situación así. Estas 5 etapas del duelo fueron propuestas por primera vez por Kubler-Ross en su libro de 1969, On Death and Dying, donde basado en su trabajo con pacientes en fase terminal, esta autora afirmó que luego de la muerte se inicia un proceso por el cual la gente lidia con esa pérdida. Y si bien, como se mencionaba arriba, estas etapas no suceden en orden, sino que vamos y venimos de ellas hasta finalmente aceptar la muerte como un hecho natural de la vida, la clave de estas etapas es comprender cómo se produce este proceso de duelo y en qué etapa nos encontramos. A continuación vamos a hablar sobre cada una de estas fases. Comencemos con la primera de ellas, que consiste en la etapa de la negación. Y esto sucede cuando una persona se entera de la enfermedad terminal o muerte de un ser querido. Su primera reacción es negar la realidad de esta noticia que le resulta devastadora. La negación consiste en el rechazo consciente o inconsciente de los hechos o la realidad de la situación. Este mecanismo de defensa busca amortiguar el shock que produce la nueva realidad, para solo dejar entrar en nosotros el dolor que estamos preparados para soportar. Es una manera que encuentra la psiquis, que encontramos para ir, como para decirlo de una manera sencilla, ir dosificando, ¿no? Este balde de agua fría que de repente nos cae como una noticia que no podemos asimilar de un momento a otro como algo que podamos soportar en su totalidad. Entonces, poco a poco, iremos transitando por esta fase. La negación entonces consiste en el rechazo consciente o inconsciente de los hechos de la realidad de la situación. Y este mecanismo de defensa busca amortiguar el shock que produce la nueva realidad para solo dejar entrar en nosotros el dolor que estamos preparados para soportar. Y se trata de una respuesta temporal que nos paraliza y nos hace escondernos de los hechos. Y la frase que podría resumir la esencia de esta etapa es: esto no me puede estar pasando a mí. En este primer momento, el mundo pierde sentido y nos abruma. Nos preguntamos cómo podemos seguir adelante. No es que estemos negando
que la muerte o la pérdida se hayan producido, sino que nos invade un sentimiento de incredulidad de que la persona que amamos no la veremos nunca más. Los sentimientos de esta etapa nos protegen brindando a nuestro cuerpo y mente un poco de tiempo para adaptarse a esta nueva realidad sin la presencia física de la persona fallecida. Luego comenzamos a sentirnos como si lentamente estuviéramos despertando, recordando lo sucesivo progresivamente. Ahora vamos a ir a un libro hermosísimo de las obras fundamentales de la doctrina espírita, que es El cielo y el infierno. Y allí, en el pasaje del capítulo 1 del Porvenir y la Nada, nos dice lo siguiente: vivimos, pensamos, actuamos. Esto es positivo. Morimos. Esto no es menos cierto. Pero cuando dejamos la tierra, ¿a dónde vamos? ¿En qué nos convertimos? ¿Estaremos mejor o peor? ¿Existiremos o no? ¿Ser o no ser? Tal es la alternativa. ¿Ser para siempre o no ser nunca más? ¿El todo o la nada? ¿Viviremos eternamente o se acabará todo para siempre? Vale la pena que reflexionemos acerca de esto. Y ahora vayamos a esta pregunta que se formula Kardec. ¿Por qué el hombre instintivamente tiene horror a la nada? Y nos responden los espíritus que porque la nada no existe. Y es por esto que en esta etapa de negación no podemos creer que nunca más volveremos a ver ese ser. No podemos creer que lo hemos perdido, que desapareció, porque muy en nuestro interior, nuestro espíritu, es consciente de que provino del mundo espiritual y que retornará a él, y de que allí se va a reencontrar con ese ser querido. Entonces hay algo de eso también allí, el hecho de que en el fondo nuestro tenemos esa certeza de que el reencuentro y de que el reencuentro es inevitable y que la pérdida como tal no existe. No podríamos entonces ya hablar de pérdida de seres queridos, sino tan solo de separaciones momentáneas. Y Kardec pregunta a la espiritualidad mayor, ¿de dónde proviene en el hombre el sentimiento instintivo de la vida futura? Y nos dice lo siguiente los espíritus superiores: ya lo hemos dicho, antes de encarnar el espíritu conocía todas estas cosas, de modo que el alma guarda un vago recuerdo de lo que sabía y de lo que vio en el estado espiritual. Entonces, qué importante que es esto, ¿no? Que intuitivamente cada uno de nosotros tiene esa noción. A veces que no lo queremos reconocer porque nos parece como irreal, como que no existe, como que es fantasía, se me ocurrió, fue una imaginación. En fin, pueden pasar tantas cosas, pero en realidad es nuestra alma, nuestro espíritu que nos está hablando, que nos está presentando una realidad que está muy cerca de nosotros, porque más allá de que estamos con este cuerpo físico, en este mundo material, tenemos una ligazón muy pero muy fuerte con el mundo espiritual. Si a lo largo de nuestra vida hubiéramos tenido la preparación para afrontar la muerte, hoy nos sería más fácil la aceptación de su fatalismo, y por lo tanto no sufriríamos tanto. Pero nunca es tarde para conocer las verdades espirituales que son un bálsamo reparador para nuestras almas. Y en la revista Espírita encontramos un pasaje muy pero muy interesante en el mes de noviembre de 1868, donde dice lo siguiente: ¿acaso no es un gran beneficio la calma con que la doctrina espírita hace que se considere el término fatal de la vida, al que tantas personas
¿Ven aproximarse con pavor? Esta pregunta, fíjense qué interesante. ¿Cuántas angustias, cuántos tormentos se ahorran los que encaran la muerte como una transformación de su ser, una transición momentánea, sin interrupción de la vida espiritual? Esta nueva visión, ¿sí?, de la vida espírita, ¿sí?, esta visión espírita que propone justamente la doctrina espiritista, nos ayuda a nosotros a poder plantarnos en este presente con otra mirada, con otra perspectiva. Podemos entonces claramente estar con otras sensaciones que hasta hace un tiempo atrás, los que desconocían de esta realidad, los preocupaba, los afligía, los llevaba a tomar decisiones equivocadas. Y con este nuevo paradigma que propone la doctrina espírita, nosotros podemos estar con otra forma de encarar la vida. Por eso es que los espíritas se diferencian de muchos otros encarnados, porque justamente empiezan poco a poco, tímidamente al principio, a generar cambios y una transformación moral. ¿Por qué? Porque antes de hacer alguna acción o algún tipo de decisión en su vida o en la de los demás, la va a pensar 2 veces. Se va a tomar un tiempo en analizar las cosas y en cómo va a actuar. Y esto también es porque sabe que en el mundo, luego de dejar este mundo, el mundo terrenal, va a ir a un mundo espiritual. Y allí la cosa no terminó, sino que va a continuar. Y que va a estar recogiendo todo el bien o todo el mal que haya hecho en su última encarnación. Aguardan la partida con serenidad, porque saben a dónde van y lo que serán. Y lo que aumenta su tranquilidad es la certeza no sólo de reencontrar a aquellos a los que aman, sino de no quedar separados de los que permanecerán aquí cuando se vayan, de verlos y ayudarlos más fácilmente y mejor que cuando estaban vivos. No extrañan las alegrías de este mundo, porque saben que han de tener otras más importantes, más suaves, sin mezcla de tribulaciones. Lo que causa el temor a la muerte es lo desconocido. Ahora bien, para los espíritas, la muerte ya no tiene misterios, nos dice Allan Kardec. Y vamos a ver entonces esta primera etapa, que es la negación, y vamos a ver que la impermanencia de las cosas y de las personas en el mundo físico es también extensiva a las circunstancias del sufrimiento. Que no obstante, en los sufrimientos morales, en los que la desarmonía es emocional, mediante el autocontrol, la oración, la meditación y las acciones benéficas, el ser se libera más fácilmente, porque deja de valorizar en exceso los acontecimientos aflictivos, ya que los considera naturales dentro del proceso evolutivo y por consiguiente aceptables. La aceptación del sufrimiento es el paso decisivo para liberarse de él, mientras que la rebeldía produce un efecto absolutamente contrario. Cuando se comprende que el cuerpo es un organismo delicado, sometido a deterioro, desgaste y transformación mediante el fenómeno de la muerte, en él no se colocan las bases de la vida ni se fijan las realidades esenciales. De ese modo, cuando surjan las desconexiones y los desajustes y finalmente sobrevenga la interrupción, la muerte no se transformará en un motivo ni de desgracia ni de ruina. Pero quien deposita todas sus aspiraciones en la vida material y en ella ve un único fin, al constatar su interrupción, el cese de sus manifestaciones, experimenta dolores morales extremos, los cuales se transforman en sufrimientos físicos que no pueden ser aliviados en lo inmediato. Y Juana de Ángelis nos termina diciendo que
De tal modo, los dolores tienen mucho que ver con las disposiciones psicológicas de cada individuo, con la manera de encarar la vida. Y el espiritismo es una manera de encarar la vida desde una mirada espiritual como un espíritu inmortal. Esto es trascendental, esto es lo que va a hacer la gran diferencia en cada uno de nosotros, porque ya no vemos como que algo tiene finitud, que algo se va a terminar, que una vez que morimos se terminó todo. No, cambia esa perspectiva, ¿sí? Ya ahora comprendemos que somos seres inmortales, que no dejamos de existir. Entonces nos vamos a preocupar que para la continuidad de nuestro viaje espiritual, de ese progreso espiritual, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Esa es la idea. La partida de un ser querido es su liberación a un estado más feliz. El espiritismo viene a confirmarnos que el espíritu comienza su existencia cuando es creado por Dios y luego vivirá por siempre, porque es inmortal, o sea, nunca muere. Sin embargo, para evolucionar, el espíritu necesita encarnar en un cuerpo físico para poner a prueba los conocimientos que va adquiriendo. Por lo tanto, a lo largo de la vida espiritual, éste tendrá varias existencias físicas en distintos cuerpos hasta alcanzar la perfección intelectual y moral. Y las encarnaciones no son otra cosa que breves viajes que realizamos junto a algunos de nuestros seres queridos o enemigos. Así es, como estamos diciendo, a veces son seres queridos o enemigos. Y a fin de aprender a practicar los unos con los otros la ley divina o la ley del amor. Al dejar el cuerpo físico, retornamos a nuestro verdadero hogar, que es el mundo espiritual, donde nos reencontramos con nuestros seres queridos más tarde o más temprano. Nos explica Juana de Ángelis. Por tal motivo, la muerte de un ser amado no debería producir desesperación, sino alegría, especialmente si la suya ha sido una existencia digna. El orgullo desmedido y la presunción personal son nuestros adversarios más rigurosos, que no nos permiten razonar ante lo que acontece con todos los seres. Acompañan el suceso de la muerte en todas partes, con las demás personas, pero suponemos que no nos ocurrirá a nosotros, al menos por el momento. Por el momento que se prolonga indefinidamente en el tiempo, en la dimensión de su capricho. Y como la muerte no pregunta previamente a los interesados en la vida, cuando los arrebata deja sorprendidos a sus afectos, que se entregan a desórdenes emocionales y a innecesarios sufrimientos, que les ocasionan la desolación. Y Juana de Ángelis nos explica que por qué sufrimos ante el fenómeno de la muerte en un libro que es bellísimo y que ya lo hemos venido presentando, que es el libro Plenitud. Y allí nos dice que el miedo y el dolor causado por la muerte es el resultado de una educación, de una formación cultural materialista, aunque tenga el disfraz de espiritualista. Las personas se relacionan con las corrientes religiosas sin que exista un vínculo emocional, ni la profundización racional de su contenido, y ante tal comportamiento, la muerte se les presenta como la gran destructora de los proyectos, de anhelos y realizaciones. Y dado que se niegan a un análisis más profundo en torno de la vida, transcurren la existencia corporal transfiriendo reflexiones en el tiempo, de modo que programan y disfrutan al máximo con la connivente ilusión de la eternidad carnal. La muerte siempre produce sentimientos contradictorios, tanto en aquellos que parten como en los que quedan. Normalmente, para todos es una gran sorpresa, la mayoría de las veces desagradable. Quien la tuvo en cuenta y se preparó para el acontecimiento, después del impacto inicial, se adapta rápidamente, como es comprensible. En cambio, en aquel
que delegó al cuerpo todos sus intereses, la sorpresa es sustituida por el disgusto, a raíz de lo sucedido, al cual acompaña una injustificable rebeldía que ocasiona males insospechados. El sufrimiento derivado de la muerte es, por lo tanto, la consecuencia del punto de vista desde el cual se observan y se acompañan los mecanismos de la vida. Y justamente aquí Juana de Ángelis nos está haciendo una introducción para esta otra fase del duelo que consiste en eso, en la rebeldía, en el disgusto, que nosotros vamos a denominar aquí como la fase de la ira. Y veamos qué nos dice finalmente. Constituyen fenómenos naturales el dolor por la nostalgia, la melancolía, la preocupación por el estado del ser que partió, como consecuencia de las necesarias pruebas para el amor, que necesita sublimarse a través de la ausencia física y de todas las implicancias derivadas de ella. Bien, interesantísimo esto que hemos presentado en esta primera etapa del duelo. Como bien lo habíamos marcado anteriormente, no hay un orden cronológico ni fases estipuladas, sino que pueden ir ocurriendo acorde a la experiencia de cada uno. Ahora vamos a ir entonces analizando la segunda etapa del duelo, que es la ira. Y allí vamos a ver que cuando ya no es posible ocultar o negar esta muerte, comienza a surgir la realidad de la pérdida y su consecuente dolor. Y si bien los sentimientos del enojo estarán presentes con distinta intensidad durante todo el proceso del duelo, es en esta etapa donde la ira toma el protagonismo, dirigiéndose este enojo al ser querido que ha fallecido, y a nosotros mismos, a nuestros amigos, a familiares, objetos inanimados e inclusive a personas extrañas. Se siente un resentimiento hacia la persona que nos ha dejado, causando un inmenso dolor en nosotros, pero este enojo se vive muchas veces con culpa, haciéndonos sentir más enojados aún. La frase que podría contener la esencia de esta etapa es ¿por qué yo? No es justo. ¿Cómo puede sucederme esto a mí? Esta comprensión del porqué de las cosas puede ayudarnos a encontrar cierta paz. Así que ahora que estamos tratando de analizar estos comportamientos que tenemos, que pueden llegar a sucedernos, nosotros ahí tenemos que estar atentos para poder justamente identificar estas situaciones. Y vamos a ver a la doctora Kübler-Ross, que nos dice que puedes preguntarte ¿dónde ha estado Dios cuando me sucedía esto?, dice la doctora. Y es importante que los familiares y amigos del doliente dejen que éste exprese libremente su ira sin juzgarlo o reprenderlo, ya que este enojo no solo es temporal, sino que principalmente es necesario. Debajo de esta ira ilimitada se encuentra el dolor producido por esta pérdida. Y si somos capaces de identificar esta ira y expresarla sin temores, podremos comprender que ella es parte del proceso de curación. Para eso se pueden emplear diversos métodos de expresión, como escribir una carta al ser querido fallecido para expresar tu enojo, establecer un diálogo imaginario con ellos para compartir tus sentimientos, hablar con un amigo o familiar, realizar ejercicios físicos o bien practicar la meditación. Meditación de respirar y soltar, como un camino para calmar y canalizar estas emociones abrumadoras. Estos son los consejos, algunos de los consejos que la doctora Ross le daba a esos familiares que quedaban en el plano físico habiendo sufrido esta pérdida momentánea del ser querido.
¿Y qué sucede con nuestro enojo? Es lo que nos preguntamos. Y nos dice que esas personas no necesitan una larga terapia psiquiátrica, que su reacción, comprensible, pese a ser enfermiza, se debe a la acumulación mental de enfado y rabia reprimida, a la indignación frente a la injusticia y a otros asuntos pendientes. Si bien reciben ayuda inmediata de los que han aprendido de la vida, de los que comprenden en lugar de juzgar, de los que aman incondicionalmente en lugar de esperar cosas concretas, encontrarán cerca de ellos un lugar seguro donde exteriorizar sus emociones contenidas, hacer trizas a algún objeto y gritar su rabia e impotencia, y podrán así sentirse aliviados y liberados de la agotadora represión de esos sentimientos inaceptables y, en última instancia, destructivos. Y para finalizar estas reflexiones nos dice la doctora Ross que hay madres de niños asesinados que al principio se sienten incapaces de ir al supermercado, de llevar a sus hijos al parque en cochecito o de ir por el mundo, porque todo ello les parece cruel y frío. No comprenden por qué la gente no quiere hablar de su Susi, ni por qué sacan a colación trivialidades y se preocupan de las próximas elecciones. No se explican por qué los vecinos ya no vienen y el viejo vendedor de huevos ya no se para a charlar. Maldicen al mundo por seguir como siempre y luego se dan cuenta, a veces de golpe y a veces poco a poco, que ellos antes de la tragedia hacían exactamente lo mismo. Vamos ahora a presentar un pasaje de la revista Espírita, un caso, ¿sí? Que vamos a analizarlo y que le vamos a invitar a Giselle a que justamente lo presente. Esta comunicación es muy hermosa porque justamente desde el plano espiritual, un espíritu manifiesta qué es lo que le produce a él cuando ve a un ser querido entrar en un estado de ira prolongado que se transforma en algo ya habitual. ¿Qué sensaciones le produce a este ser que está en el plano espiritual? Y esto nos ayudará a comprender también lo importante que es que así como debemos transitar esta fase de la ira, de desahogo, de esas emociones que están contenidas, también es importante tomar conciencia de que va a llegar un momento en que tenemos que ir superando esta fase y que si no lo podemos hacer, es totalmente válido y necesario recurrir a la ayuda de un profesional. Y esta carta de un difunto a su amigo sobre las relaciones que existen entre los espíritus y aquellos a quienes amaron en la tierra, nos dice lo siguiente: Mi bien amado, ante todo debo advertirte que de las 1000 cosas que con el estímulo de una noble curiosidad deseas aprender de mí, y que yo tanto quisiera decirte, apenas me atrevo a comunicarte una sola, dado que no dependo de mí en absoluto. Mi voluntad depende, conforme ya te he dicho, de la voluntad de aquel que es la suprema sabiduría. Mis relaciones contigo no se basan en otra cosa más que en tu amor. No sé cómo lograré hacerte comprender esta gran verdad, que probablemente te asustará mucho, a pesar de su realidad. Con frecuencia, nuestra propia felicidad depende, relativamente por supuesto, del estado moral de aquellos que hemos dejado en la tierra y con los cuales entramos en relación directa. Nos regocijamos con sus puras y nobles alegrías, es decir, con sus alegrías espirituales y desinteresadas. Su amor contribuye a nuestra felicidad, pero también sentimos otro sentimiento, que si bien no es semejante al dolor, al menos se trata de una disminución del placer cuando ellos se dejan ensombrecer por su sensualidad,
su egoísmo, sus pasiones animales o la impureza de sus deseos. Amigo mío, te ruego que te detengas en esta palabra, ensombrecer. Todo pensamiento divino produce un rayo de luz que surge del hombre amante, y que solo es visto y comprendido por las naturalezas amantes y radiantes. Toda especie de amor posee un rayo de luz que le es particular. Ese rayo se une a la aureola que envuelve a los santos y hace que se torne aún más resplandeciente y agradable a la vista. Del grado de esa claridad y de esa amenidad depende a menudo el grado de nuestra propia felicidad o de la felicidad que sentimos respecto de nuestra existencia. Cuando el amor desaparece, esa luz se extingue, y con ella el elemento de felicidad de aquellos que amamos. Un hombre que se torna extraño al amor se ensombrece, en el sentido más literal y positivo de esa palabra. Se torna más material y por consiguiente más elemental, más terrestre, y las tinieblas de la noche lo cubren con su velo. Cuando te enfureces, la luz que irradias en el momento en que piensas en los que amas o en los que sufren se oscurece, y entonces me veo forzado a alejarme de ti, pues ningún espíritu amante puede soportar las tinieblas de la ira. Hace poco tuve que dejarte. Por decirlo de algún modo, te perdí de vista y me dirigí hacia otro amigo, o mejor dicho, la luz de su amor me atrajo hacia él. Él oraba derramando lágrimas por una familia benefactora que momentáneamente sufría grandes necesidades y a la que él no estaba en condiciones de auxiliar. Cuán luminoso me pareció su cuerpo terrestre. Fue como si una claridad deslumbrante lo inundara. En lo que a ti respecta, pronto brillarás de nuevo. Yo pude y me atreví a visitarte. Tú habías hecho 3 cosas que me conferían el derecho de aproximarme a ti y alegrarte. Habías derramado lágrimas de vergüenza por tu ira. Habías reflexionado, seriamente conmovido, y acerca de los medios para dominarte, sinceramente habías pedido perdón a aquellos a quienes tu comportamiento habían ofendido. Y buscabas la manera de compensarlos, proporcionándoles alguna satisfacción. Esa preocupación devolvió la calma a tu corazón, la alegría a tus ojos, la luz a tu cuerpo. Con este ejemplo puedes evaluar si nosotros estamos siempre bien enterados acerca de lo que hacen los amigos que hemos dejado en la tierra y cuánto nos interesamos por su estado moral. Ahora también debes comprender la solidaridad que existe entre el mundo visible y el mundo invisible, y que de ti depende proporcionarnos alegrías o afligirnos. Es muy pero muy interesante poder analizar este relato de este espíritu que justamente tenía un vínculo de amor con esa persona encarnada. Y fíjense cómo nuestras acciones también repercuten en ellos, ¿sí? Aquí quedó claramente ejemplificado que ellos sufren y a veces se ven alejados porque no pueden justamente estar permaneciendo y hacernos cambiar de nuestra opinión o nuestras acciones porque ellos respetan nuestro libre albedrío. Entonces es muy pero muy interesante que nosotros podamos tomar conciencia de ello. Y así cuando dejamos nuestro estado de ira, de rebeldía, y nos arrepentimos sinceramente y buscamos hacer una buena acción, ellos pueden volver a nuestro encuentro. Veamos ahora un testimonio muy bello que nos traen 2 seres que realmente han hecho una gran obra. Son los fundadores de este grupo llamado Renacer,
un grupo, ¿sí?, que tiene muchas sucursales a lo largo de todo el país e incluso en otros países, donde atienden a las personas que han perdido a un hijo, a un ser querido. Este matrimonio van a ser esos dos padres que nos hablan aquí de su experiencia. Así que realmente han hecho una obra hermosa, maravillosa, porque ha ayudado a muchas personas a transitar este periodo del duelo, a encontrar consuelo, a encontrar acompañamiento, y mencionarlos aquí es justamente parte de la gratitud que sentimos por ese trabajo que hacen. Y este testimonio nos dice que dos padres que perdieron a su hijo en un accidente de tránsito y que hoy son fundadores de Renacer, institución que acoge a personas que perdieron a un ser querido, relatan que ellos tenían por aquel entonces, ante esa pérdida de su hijo, dos posibilidades. Sentían que la primera de ellas era dedicar nuestros esfuerzos para hacer algo en contra de algo, buscar alguna especie como de revancha o de justicia. Y la segunda posibilidad era la de trabajar a favor de algo, a favor de la vida, aún y a pesar de todo nuestro dolor, trabajar para decir sí a la vida. Y ellos optaron justamente, como lo vemos por todo el trabajo que realizaron, por esta segunda posibilidad, trabajar a favor de algo, a favor de la vida. Porque nos cuentan que al trabajar en contra de algo, como una mera reacción, continuaríamos implicados en la esencia de aquello contra lo que se luchaba, como le sucede a todos los movimientos contra algo. Así, por ejemplo, si luchamos contra la violencia, permanecemos implicados en la esencia de la violencia, es decir, que nosotros, los luchadores contra la violencia, estamos insertos, somos parte de esa misma violencia. Si deseamos que nuestras almas sanen encontrando la paz, la serenidad, la salud y la alegría, necesitamos trabajar en nombre del amor. Y trabajar en nombre del amor, este mensaje a favor del amor incondicional, como respuestas a los golpes del destino, es difícil de comprender al principio. Y muchos reciben esta sugerencia con desconfianza y en ocasiones hasta con desagrado, y se centran en sus emociones, en sus sentimientos y deseos de justicia, que en la mayoría de los casos eran deseos de venganza más que de justicia. Sin embargo, el único bálsamo que curará nuestras heridas es el amor. Y es también una experiencia personal de ellos, porque también lo conocieron personalmente antes de que desencarnaran. Estas palabras que traemos aquí de Viktor Frankl. Dice que Viktor Frankl nos hizo ver el sufrimiento de manera distinta. Nos hizo ver el sufrimiento como catalizador de un crecimiento interior. Nos dijo Frankl, el hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano. Es decir, el hombre que aún sufriendo prioriza la presencia del otro, se humaniza. Y vaya que comprendieron profundamente estas palabras que hicieron la obra que realmente levantaron y que ayudó a muchas personas en sufrimiento. Y el odio hacia el victimario, también aparece el enojo que volcamos contra el victimario queriendo transferir para éste la responsabilidad de nuestro dolor con lo que pasó y la responsabilidad de hacer algo para que nuestra vida mejore. El odio no nos devolverá a nuestros seres queridos, solo profundizará nuestro sentimiento y nos mantendrá en una situación y una sintonía espiritual enfermiza que desarmonizará
nuestras almas y la de los seres que nosotros queremos, de nuestros seres queridos, los que partieron. Y dado que pensar lo que les sucedió a ellos es lo que genera nuestro odio, el mejor remedio es el perdón y el amor. Es así que de este análisis que vemos aquí, donde transitamos por estos periodos de negación y de ira, siempre el bálsamo será esa visión espiritual de la vida y por sobre todas las cosas el perdón y el amor. Ponernos a trabajar en el camino del amor va a ayudarnos a transitar estas fases del duelo de una mejor manera, a que esas heridas emocionales cicatricen más rápido, a volver a encontrar un nuevo sentido para nuestras existencias que a partir de esa ausencia momentánea por la desencarnación del ser querido se transforma muchas veces radicalmente, se da un vuelco en nuestras vidas y debemos volver a encontrar nuestro camino, volver a abrir una nueva puerta, comenzar una nueva etapa, pero sigue valiendo la pena vivir, sigue valiendo la pena que estemos aquí encarnados, porque aún nos queda mucho por hacer, mucho trabajo por realizar en nombre siempre del amor. Así que los invitamos a todos a que podamos recorrer ahora las obras que hemos utilizado para traer estas reflexiones del día de hoy. Los libros de consulta fueron el Libro de los Espíritus, el Evangelio según el Espiritismo, la Revista Espírita y sobre la muerte y los moribundos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el libro Plenitud de Juana de Ángelis, psicografiado por nuestro querido Divaldo Pereira Franco, y La Rueda de la Vida, también de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y El Cielo y el Infierno. Entonces aquí con todos estos libros hemos podido justamente hacer un abordaje de este tema tan complicado que son las etapas y el proceso del duelo. Vamos a continuar en una próxima emisión, el próximo sábado, justamente presentando la culminación de esas etapas y los temas anexos. Así que justamente vamos a invitarlos para que estén atentos a la próxima emisión. La doctrina espírita se está justamente presentando con esta posibilidad de brindarnos otra perspectiva, otra mirada, otro entendimiento, y viene muy pero muy bien a todo este estudio que estamos realizando y a este conocimiento, la mirada justamente de estos casos que hemos presentado, que tienen que ver con la doctora Kubler-Ross, con la institución Renacer, que nosotros queremos reconocer justamente esa gran tarea que realizan aún hoy en el presente. Así que, en fin, es muy lindo que vemos que hay mucho bien, hay muchas personas que trabajan con mucho amor y siguen haciendo mucho bien a toda la humanidad. Vamos a invitarlos a todos a hacer una oración de cierre para poder recibir la luz y la asistencia de los guías espirituales. Unimos nuevamente nuestros corazones, estrechamos nuestros pensamientos para dirigirnos hacia ese amor incondicional del Padre Celestial que nos sostiene, nos alimenta, nos consuela en todas las circunstancias de nuestra evolución espiritual. Agradecemos al amado Maestro Jesús, a los espíritus buenos que se han acercado durante esta jornada de estudio, de reflexión, de consuelo para nuestras almas, porque hemos podido comprender un poco más acerca de nuestra existencia terrenal, de nuestro pasaje de regreso hacia el mundo espiritual y de cómo estas realidades
inherentes a la vida, a la evolución, son naturales y de esta manera podemos sentir que se alivianan el peso de esos momentos difíciles y que nuestras almas se llenan de paz, de esperanza y de fe ante el porvenir de esa vida futura. Vamos así a agradecer a cada uno de nuestros espíritus guías que nos acompañan con mucha alegría y con mucho amor al ver que nos ocupamos de estudiar y comprender estas verdades tan importantes para nuestras almas. Vamos así a dar gracias por esta oportunidad de haber estado unidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, que son el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos componen las obras fundamentales de la doctrina espírita y vamos a enriquecernos muchísimo y a recibir mucha luz cada vez que abrimos uno de estos libros. Vamos a compartir una última frase de nuestro querido maestro Allan Kardec, que es: la caridad moral consiste en ejercer la tolerancia mutua, y es lo que menos hacéis en este mundo inferior donde por el momento estáis encarnados. Creedme, existe un gran mérito en hacer silencio para dejar que hable otro más ignorante que vosotros. Ese es también un tipo de caridad. Bueno, vamos ahora a invitarlos a suscribirse al canal de YouTube para dar apoyo en la difusión de todos estos temas que son tan vigentes y tan importantes en la realidad actual en la que vivimos, y también a darle un me gusta a este video si es que así lo consideran. Vamos a invitarlos a participar el próximo jueves, cada jueves de cada semana, con el Evangelio que hacemos en el hogar, con Jesús en el hogar. Así se denomina este espacio que realizamos y que cada semana estamos estudiando un capítulo del libro hermosísimo, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y por el espíritu de Amelia Rodríguez, Por los caminos de Jesús. Un libro bellísimo. Y todos los que han participado pueden dar fe de que los hogares quedan irradiados de un amor y de una bendición y mucha, pero mucha luz cada vez que participan de este espacio. Así que están todos invitados. Giselle, muchas gracias por haber compartido esta emisión que fue muy esclarecedora. Muchas gracias, Alejo, por tus comentarios, tus reflexiones, y a cada uno de ustedes que desde sus hogares continúan con este estudio, con esta profundización sobre los temas que nos trae la doctrina espírita. Muchas gracias a Dios y a Jesús, y hasta una próxima emisión. Mucha paz para todos y nos vemos próximamente. Mucha paz.